Y como ya es costumbre, voy a presentar a nuestras ponentes, Ute Masreiten y Cristina Navarro, quienes su comunicación pues va a ser titulada La mezcla de prácticas curatoriales, educativas y colaborativas, los espacios familiares en el Museo Etnológico de Humboldt Forum de Berlín. Ute Masreiten estudió teatro, historia del arte y literatura inglesa. Durante sus estudios y hasta 2008, las colaboraciones artísticas en los ámbitos del teatro, la performance y el cine supusieron el centro de su trabajo. Desde 2002 trabaja en la educación artística y se ha centrado en proyectos educativos para jóvenes, estrategias performativas, desarrollo de entornos de aprendizaje e inclusión. Y desde el año 2014 trabaja como comisaria de educación en el Museo Etnológico y el Museo de Arte Asiático de los Museos Estatales de Berlín. Su trabajo se centra en la estrategia general de los conceptos educativos, el programa de los espacios expositivos y los formatos educativos digitales. Cristina Navarro es investigadora asociada para concepto y coordinación de medios digitales de los Museos Estatales de Berlín, Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano. Actualmente está desarrollando varios proyectos de mediación digital para la nueva exposición permanente del Museo Etnológico en su nueva ubicación, el Humboldt Forum, que incluye realidad virtual aumentada y mixta, así como juegos e instalaciones inmersivas. Fue responsable de numerosas exposiciones y proyectos multimedia basados en contenidos culturales para museos de Alemania e Inglaterra. Creo que va a ser de gran interés su comunicación. Muchísimas gracias. Yes, first we would like to... Queremos agradecer al Museo del Prado y a los organizadores de esta conferencia por invitarnos y darnos la posibilidad de hablar de nuestro trabajo. Vamos a hablar acerca de los espacios familiares. Tengo el placer de ser comisaria del Museo Etnológico del Foro Humboldt y como este proyecto es un esfuerzo de equipo, estamos aquí también como un pequeño equipo, 2 personas haciendo esta presentación. Cristina, no hace falta decirlo, es española, yo soy alemana y como mi español es muy reducido, vamos a presentar en inglés. Nuestra presentación tiene 3 secciones principales. En primer lugar, nos gustaría darles una idea del marco del Foro Humboldt y de las colecciones etnológicas y de las contradicciones que existen en este proyecto en Alemania. En segundo lugar, hablaremos de los espacios familiares, el concepto y las estrategias utilizadas. Y luego Cristina se va a centrar en las historias de los barcos de Oceanía y luego hablaremos de lo que hemos aprendido con nuestros proyectos. Vamos a empezar con el sitio del que estamos hablando. Este es el Foro Humboldt. Es un espacio para la cultura mundial en el corazón de Berlín, un sitio de multiplicidad y diversidad, un espacio para lo antiguo y lo moderno. En la fachada, pues es la fachada del antiguo castillo prusiano que se demolió y se sustituyó por este Palacio de la República, que luego fue demolido en 2008 y fue sustituido por el Foro Humboldt. Esta es una imagen de la fachada opuesta del edificio, que es una fachada que no tiene nada que ver con la fachada principal, que es una fachada moderna del siglo XX. Y ahí vemos dentro cómo es la dimensión espacial. El Foro Humboldt es un proyecto superlativo, es el edificio cultural más caro de Alemania y es el que tiene la mayor cantidad de ascensores para visitantes, que es un dato interesante. Para darles una idea, hay 4 socios principales. Primero tenemos la Fundación Preußischer Kulturbase, pero luego está también la Universidad de Humboldt, HU,
El Ayuntamiento de Berlín también tiene un pequeño espacio y también la Fundación del Foro Humboldt. Ahora mismo nuestra fundación ha sido muy criticada. Bueno, no tanto la fundación, sino el edificio ha sido bastante criticado. Muchas de las críticas se dirigen al edificio en sí, porque muchos de los críticos lo que dicen es que el edificio pues ha reconstruido, pues ha intentado combinar la historia real con la historia actual, y es una especie de hace una reproducción repitiendo algunas de las relaciones o replicando algunas de las estereotipos de relaciones de poder del pasado. Por ejemplo, ahí tenemos la cruz cristiana en la cúpula, que está combinada con otros elementos, y lo que se quiere decir aquí es que todo el mundo tiene que pasar, lo que están diciendo es que en realidad todo el mundo tiene que pasar por la autoridad del cristianismo, y esto pues es algo que se ha criticado mucho. Muchas de estas voces críticas directamente se remiten a la colección, a las colecciones más bien, por muchas razones además, pero sobre todo por el pasado colonial, el origen colonial de la colección. Son colecciones etnológicas. Hay muchos asuntos que tienen que ver con la propiedad, con la titularidad, que tienen que ver con la devolución. Y también hacen referencia a la relación asimétrica de poder, nosotros y los otros, nosotros y ellos. De hecho, a menudo tiene que ver con cómo estos objetos llegan a las colecciones y también por qué llegan estos objetos a las colecciones. De hecho, este tipo de contradicción, de conversación, encajan dentro de un concepto que me gusta mucho cuando me planteo este tipo de asunto o de interrogante. El concepto de el legado difícil. Es interesante pensar en cómo han formado colecciones los europeos, colecciones procedentes de todo el mundo. Y es algo que yo creo que preocupa a muchos museos europeos. La verdad es que con las colecciones etnológicas es aún más llamativo, es aún más notable, porque se fundamentan sobre la idea, convicción decimonónica, de que las culturas de estos pueblos primitivos, así los veían los colonizadores, pues son pueblos que van a desaparecer. Estaban profundamente convencidos de que iban a desaparecer. ¿Por qué? Por la evolución natural. Porque había quizás una convicción de que la hegemonía occidental era indudablemente el futuro que esperaba a estos pueblos. En el caso del Foro Humboldt, la colección y la colección de arte asiática pasa de los márgenes al centro. Estuvo en Thalem hasta el 17 y se traslada al centro de la ciudad, la zona turística, y ahí está el Foro Humboldt, ahí está la colección de arte asiático, que están literalmente al otro lado de la calle. Ahí vemos a Nefertiti y vemos también, por supuesto, el fantástico altar de Pérgamo. Este tipo de contexto, este conjunto de contradicciones nos llama la atención. Son más de 1000 objetos los que ya se muestran al público. Y estos objetos, yo creo, están revestidos de recuerdos. Yo recuerdo que Heidelkamp, que entiende los objetos, hace referencia al significado. Ella dice que siempre están contextualizados
siempre viven dentro de un contexto. Los espacios a los que vamos a referirnos como parte de las zonas para educación, pedagogía, son también lugares de reflexión. Aquí podemos plantear este tipo de marco y este tipo de contradicción también. Muchas gracias. Cuando yo empecé a trabajar como comisaria de educación en el 14, el director del Museo Etnológico me dijo: tengo algo fantástico para ti. Tienes 4 espacios familiares que puedes comisariar. Antes en Dahlen, como acaba de comentar mi colega, estaban las exposiciones y luego había otro edificio con un museo para niños. Y pensamos, pues lo vamos a conjugar todo cuando pasemos al Foro Humboldt. Ese fue el punto de salida a la hora de plantearme la configuración de estos espacios. Empecé pensando en las necesidades de las familias y los niños, centrándome en el visitante. Y pensaba, ¿qué es lo que busca una familia, los niños, un domingo por la tarde? ¿Qué buscan? ¿Cuál es la experiencia a la que aspiran? Quieren comunicarse, quieren aprender, pero también tiene que ser un lugar lúdico, un lugar de descanso, un lugar donde se pueda plantear la restauración, algo que tocar, algo que vivir, algo que aprehender con H intercalada. Y el segundo desafío era cómo conseguir conjuntar estas necesidades de las familias con los contenidos de las exposiciones. Pensamos entonces en crear una referencia formulando preguntas, este espacio para las familias con su pregunta. Hay 3. El cuarto será el que consigamos el año que viene y se plantea un interrogante para cada uno de los espacios. Vemos estas zonas rojas que forman parte de la exposición. El espacio entonces cerca de la colección africana y del Camerún nos obliga a hablar acerca del colonialismo. ¿Qué quiere decir la historia para mí? El espacio familiar con Oceanía, ahí nos centrábamos más bien en cómo me oriento, cómo consigo fijar mi rumbo en el mundo. Y el tercero, con un espacio que se centra en la Amazonía, es cómo entiendo yo el mundo. Vamos a ver el concepto. ¿Para quién? Bueno, pues ¿para quién? Para familias y niños de entre 6 y 12 años. Es muchísimo, ¿verdad?, desde el punto de vista pedagógico. El abordaje comisarial empezaba con las necesidades de los grupos objetivo y también hay áreas independientes con referencias temáticas a los módulos vecinos. Es decir, no es algo que facilitara necesariamente el contexto para los niños. Luego, lo que hace que todo sea muy interesante es que pensé que tiene que ser un desarrollo conjunto, comisarios, diseñadores, socios locales, activistas y otras muchas personas a quienes hemos invitado a esta producción. La experiencia de nuestro visitante es esencial. Nos orientamos a las actividades y también buscamos esta calidad de permanencia. Te vas a quedar, vas a ver los libros, vas a disfrutar del espacio, vas a descansar de alguna forma. Luego los espacios son visibles. Hay esquemas de colores, hay elementos recurrentes como libros infantiles, películas infantiles para que los reconozcan los visitantes. Vamos a repasar rápidamente los espacios. ¿Qué es lo que nos muestran estos formatos? ¿Qué hacemos con los medios? ¿Cuáles son las estrategias subyacentes? En el espacio familiar África está la historia colonial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué representa esta historia para mí? Bueno, pues tenemos una ilustración mostrando los archivos, la colección en Thalem, y preguntamos, ¿por qué hay 75.000 objetos procedentes de África en un museo en Berlín? Bueno, pues aquí lo que hacemos es abrir mirillas para ver los objetos. Así contextualizamos, damos una información. ¿Por qué coleccionaban los alemanes? ¿Por qué estas colecciones? Luego, junto con un activista escritor afroalemán, descendiente de la familia real del Camerún, Jean-Pierre Félix Eyum, creamos
un documento acerca del rey Rudolf Douala Mangabel, que vivió en ambos mundos, en el Camerún y en Alemania. Él fue asesinado por los alemanes de forma brutal y lo que hacemos es hablar de él, narrar su historia. Es un héroe en Camerún ahora mismo. Desarrollamos dos juegos, una novela visual, ¿Qué hubieras hecho tú?, es como se llama. Este juego te lleva al Camerún histórico ocupado por el Imperio Alemán como colonia alrededor del 1900, perdón. Elegimos a un personaje y tenemos que resolver momentos difíciles. La situación colonial, por supuesto, es una situación de opresión, es una situación de gran dificultad. Aquí vemos a unos visitantes, están participando, jugando, y luego hay otro juego que se llama Recorriendo la Historia, y aquí utilizamos escenas de ficción del Camerún histórico y creamos una especie como de pequeño libro de historia. Aquí estamos viendo imágenes del Camerún y observamos cuáles son los hechos. ¿Cuál es el material de archivo, las fotos? El material que hemos utilizado, ¿de dónde procede? Y finalmente un espacio de lectura, libros de África, sobre África. Es un espacio muy popular porque es muy cómodo. Luego el espacio de Amazonía. Estamos construyéndolo y yo quisiera hablar de un aspecto. Hemos contado con asesores indígenas que nos han pedido que creásemos un bosque interactivo con sonidos, y en este bosque hablamos acerca de los mitos de la creación, los Shipibo, los Pemón, los Yekuana, y hablamos acerca de la destrucción que por supuesto no ha tocado su fin. Para crear esta experiencia, para explicar cómo es la vida de los habitantes, para evitar estereotipos, hemos utilizado un proceso iterativo. Hemos investigado con artistas locales y nuestro ilustrador, junto con nuestros socios, desarrollaron este paisaje de selva tropical. Aquí entonces vemos el resultado final. Apreciamos que será interactivo, al final contaremos cuentos, los niños podrán interactuar y podrán disparar este cuento dentro de la selva tropical. Y finalmente Oceanía, ¿cómo fijo mi rumbo? ¿Cómo me oriento? Aquí también son dos juegos, uno tiene que ver con la construcción de naves y tenemos un equipo procedente de Fiji que reconstruyeron la embarcación. Aquí vemos dos protagonistas, aparece Joe Jim y Luisa Marao. Vemos a los hombres cortando, transportándolos, llega al juego digital y luego otro abordaje también. Nosotros también con las manos podemos hacer nuestros barcos, nuestras pequeñas embarcaciones. Y luego otra actividad manual, digamos, una manualidad. Y finalmente esta mesa con libros infantiles procedentes de Oceanía. Quisiera comentar brevemente el proceso que tiene que ver con las embarcaciones. La verdad es que es un proceso en el cual participan múltiples equipos del museo, expertos externos, asesores, empresas, y luego también yo entiendo que a mí me corresponde ser moderadora, porque ayudo a conjugar, presto atención, hablo poco o intento hablar poco, y me gusta poder contar con todos los que contribuyen, 30 niños y niñas, adolescentes de dos centros educativos. Le paso ahora el micrófono a mi colega que va a hablar un poco acerca de Oceanía. Esto es lo que vemos en estas diapositivas. Estamos viendo algo parecido. Vamos a ver si conseguimos proyectar el vídeo.
Bueno, lo que ve el jugador es esta vista cenital, en principio Oceanía. Vemos 6 embarcaciones y tenemos que seleccionar una embarcación, y lo que hay que hacer es recuperar 4 monedas del color asignado. Una vez recogidos las 4 monedas, vemos cuál es la historia. Pasamos a ver el siguiente vídeo. Vemos un ejemplo. Aquí vamos a ver qué sucede cuando ya tienes tus 4 monedas. Aquí estamos hablando acerca de una embarcación de la isla Luff. Esto es muy controvertido en Alemania por el pasado colonial. Aquí estamos viendo cómo enfrentarnos a este legado tan delicado. Hablamos un poco acerca del objeto, de dónde viene, dónde está ese lugar, y lo que hacemos es plantear estos son los objetos y plantear también la relación de poder. Y en este caso, los intereses de las hegemonías occidentales, como la de Alemania, era un interés por la materia prima de la zona, y hubo oposición por parte de la población, hubo manifestaciones y el poder colonial alemán se hizo fijo en toda esta área. Aquí vemos una imagen, una última imagen en el vídeo. Vemos esta embarcación. Es importante para contextualizar. Muy brevemente voy a comentar que cuando trabajas con este tipo de legado hay que tomar decisiones. Es mucho más que sencillamente elegir el estilo o la narrativa. No, hay que pensar en cómo representar a los indígenas de Luff cuando no hay registro. Ya no hay imágenes. Tenemos ideas preconcebidas, eso sí, pero no tenemos imágenes. También tenemos que enfrentarnos, no tenemos que enfrentar con qué parte de la narrativa quieres compartir y qué hacer con las ausencias en la documentación. Y de hecho, de esta manera muy concreta, es un ejemplo interesante que nos obliga a pensar en cómo contar en imágenes los horrores de los tiempos coloniales alemanes, pero sin reproducir la violencia necesariamente. Pasamos entonces al tercer bloque y comento que algo que ha sido muy importante para nosotros es pensar que si trabajamos con este tipo de objeto y lo intentamos contextualizar, es mucho más que explicar el proceso, es mucho más. Es pensar en el ahora y es pensar en lo que fue y en lo que llegará a ser. Tenemos que recordar que hay un cuarto espacio familiar y pensamos en algo que vamos a compartir ahora. Son aprendizajes básicos, podemos decir, para mantener, para reforzar, para aprovechar en el siguiente espacio familiar. A nosotros nos parece muy importante reforzar un punto de acceso múltiple a las exposiciones, es decir, hacer que haya más puntos de acceso a las exposiciones, a lo que se piensa, por supuesto, los distintos accesos digitales, analógicos y demás. Hemos hablado ya acerca de este punto. Ha sido muy importante hablar con equipos diversos, con distintos conocimientos. Es fantástico porque garantiza mayor calidad. Además, no podemos hacerlo de otra manera, porque son colecciones delicadas. Yo no puedo hablar sin más de una colección que procede del Camerún. Lleva mucho tiempo. Como comisario me va a llevar mucho tiempo el redactar
textos conjuntos, hacen falta redacción, repaso, y aquí vemos cuántos expertos, cuántos campos de conocimiento se tienen que conjugar para conseguir estos espacios. Algo que a nosotros nos parece muy importante para todos los puntos de acceso es las comprobaciones, las pruebas. Tenemos que hacer todo lo que podamos permitirnos, porque estas comprobaciones nos ayudan verdaderamente a superarnos. Tendemos la mano al visitante. Se nos acaba el tiempo, así que vamos a acabar diciendo que es importante contar con estrategias para el visitante, y se plantea la pregunta de ¿tú qué hubieras hecho? Así el visitante puede pensar, puede darse cuenta de que es muy difícil tomar una decisión dentro de un sistema opresivo, y también plantea la realidad de los sistemas coloniales. Hemos visto algunos gráficos, hemos visto esta información que es importante. Lo que hemos intentado hacer en los espacios de familia de alguna forma está en contraposición con el flujograma tradicional del Foro Humboldt. Esta es la estructura organizacional y es una estructura muy clásica de instituciones clásicas que reflejan los ministerios, las instituciones oficiales, muy verticales, muy jerarquizadas. Nuestro planteamiento y el de muchos de nuestros colegas es que hay que intentar ser un poquito más horizontal, hay que establecer creaciones y relaciones con distintos grupos, y veo que el modelo de Frédéric Laloux es algo que resuena en mí. Él es un experto que sabe representar distintos paradigmas para las organizaciones. ¿Cuál podría ser la organización del futuro? Me gusta este planteamiento pluralista. Hablamos acerca de empoderar a los participantes, una cultura muy basada en los valores. Lo que hacemos es comentar, intercambiar ideas y demás para integrar a las distintas partes involucradas en el grupo. De alguna forma queremos contribuir a la transformación del museo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que somos las quintas de esta mañana. Muchísimas gracias.